Callejuelas sin salida, donde yo vivo encerrada, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que eres clavo mi puerta, no puedo entrar ni salir, ni estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida ya no puedo caminar, ni de noche ni de día, ni para adelante ni para atrás, ni de noche ni de día, ni para adelante ni para atrás. Quiero garantías para que hoy mi representado entre en la sala. Pactado fue de antemano y me ampara que ambos su palabra dieron de que iban a colaborar. A cambio de beneficios de los que, señora fiscal, no hemos tenido noticias. El día de esta singular vista ha llegado y no hay rastro de un acuerdo formal. Abogado, no le queda más remedio que confiar, pues si somos rigurosos durante la sesión tendrá beneficios relevantes. No es otra mi finalidad. Esto es todo un despropósito. Que por imposible alquimia troque su ansia de venganza en justísima balanza sin la vergüenza más nimia. Ese empeño en aborrecer a los hombres, ¿qué os han hecho? Ninguna cosa. Sospecho que alguna razón debe haber. ¿Y cuál fue la ocasión para que de los hombres se muestre de una manera tan clara su enemiga y su homicida? ¿Homicida? Tal palabra no debería ser dicha con ligereza a quien trata de ayudar a su cliente y a otros más que por desgracia vendrán. Mientras este crimen sigue y para nada cambia y no conseguimos destruir ¡Qué esta engañada! Queremos un compromiso de que habrá una rebaja en la pena de mi cliente. 5 años, y no es nada, sabiendo que de mujeres la vengadora la llaman. Me puedo imaginar quién es. Si vengadora me llaman, la vengadora seré. No me gustaría en nada desilusionarles. Debe estar muy loco el que trata de conquistar una mujer de aborrecimiento sarta. Ahí debe estar el porqué. La señora fiscal manda. Señoras y señores del jurado, no se les pide aquí ni un veredicto ni un castigo para el acusado. Este tribunal será más estricto, pues persigue un fin bien determinado. Como fiscal de esta audiencia, dicto que solo respuestas perseguiré a la pregunta más crucial. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad harto histórica, perpetua, de agresión a la mujer? Y de todas, la que es más categórica en sus formas, la sexual. No es ayer, tampoco es mañana, y no es retórica. El presente es lo que podemos ver. Pasado y futuro son tan abiertos como desconocidos e inciertos. Así, los testimonios que van a oír no son futuro y no son pasado, son presente que vamos a compartir. Veremos un paisaje modelado por el paso del tiempo para advertir que hay un vasto fondo que no ha cambiado. Cada palabra va a reconstruir este paisaje cruel y despiadado por el que solo en círculos nos hace andar y ya es hora de un desenlace. Antes Augusto Jurado que a las artes liberales diese principio ni hubiese ocasión para indignarme, había dado en leer los libros más principales de historias y de poesías y de tragedias de amantes. Hallaba en todos los hombres tan fuertes,
tan arrogantes, tan señores, tan altivos, tan libres en todas partes, que de tristeza pensé morirme y dije una tarde a una amiga a quien solía comunicar mis pesares: Filida, ¿qué puede ser que en cualquier parte que traten de mujeres, ellas son las adúlteras, las fáciles, las locas, las insufribles, las varias, las inconstantes, las que tienen menos sed y siguen sus libertades? Eso, Filida me dijo, Laura, solamente nace de ser dueños de la pluma, de cualquier acción que hacen. Por ellas no hay Roma o Grecia, ni Troya que no se abrase. Luego no están con Helena y con el robo de París, de todo tienen la culpa. Y los hombres inculpables son los santos, son los buenos y los que de todo saben. Desde el principio del mundo se han hecho tiranos grandes de nuestro honor y albedrío, quitándonos las ciudades, la plata, el oro, el dinero, el gobierno, sin que baste razón, justicia ni ley propuesta de nuestra parte. Yo quiero vengar, si puedo, agravios de aquí en adelante de mujeres, pues lo soy, y que este nombre me llamen vengadora de mujeres. Ujier, que entre en las partes. Mi función como abogado es dar con los accidentes que demuestre a los presentes la inocencia del acusado. ¿Ustedes creen que un criminal es alguien que está dispuesto a cooperar sin un mal gesto en esta vista excepcional? ¿Sí? ¿No? ¿Creen que es posible expresar no sin palabras? ¿O si solo con palabras su sentido es comprensible? ¿Hay forma alguna no verbal para expresar negación? Una sencilla cuestión que hoy aquí puede ser vital. Nada más. Se abre sesión. ¿Tiene algo que declarar? Mi defendido se acoge a no responder, fiscal. En ese caso, le invito a que escuche sin dudar cada palabra que aquí las mujeres pronunciarán, pues les ha costado mucho trazar su propia verdad. Vaya. Y yo que creía que solo hay una verdad. Oigamos a las testigos. Será mejor comenzar. Tome asiento. Así está bien. Agradecemos su esfuerzo, compareciendo hoy aquí para hablar del desafecto provocado por los hombres. Voto a Dios que no la entiendo. Querría saber si usted ha odiado al sexo opuesto. Cuando él empezó a seguirme, el temor me cogió el cuerpo. De ninguno me fiaba. Y tenía tanto miedo que me obligó a mostrarme fría en el amor, es cierto. Por protegerme mostré ser decidida ese tiempo, más fuerte y más masculina por fuera, con el objeto de no ser apetecible. Por salvaguardar mi cuerpo, forjé mi naturaleza y mi identidad con hierro. ¿Declara que su agresor la acosó durante un tiempo? Él y también sus esbirros, que eran igual de siniestros. ¿Por qué cree que lo hizo? Contra la gente humilde de campos y de labranza, la impiedad es asequible. Mía no sois, se jactaba. De sus desafueros ruines nos hacía responsables. Desdeñoso, insensible de causar tanto dolor. Porque era un ser sin matices, sin atributos de hombre. Solo de fiera terrible y hambre de dominación. Eso es todo, así de triste. ¿Por qué el día de sus nupcias? Largo tiempo fui proclive a flagelarme buscando una razón admisible que respondiera a por qué, en mis nupcias inservibles, él cumplió sus amenazas. Mi nublado juicio dice que pudo ser frustración. ¿La frustración? Sus ardides de militar desleal estaban prestos a hundirse. Retornó de la batalla derrotado a sus lindes, donde quiso desahogarse con nosotros. Un desquite con lo que consideraba de su propiedad tangible. Algo a lo que dominar. Sospecho que fue indecible su ira ante el gran gozo por nuestro nupcial convite que respiraba la villa. Aun con el miedo que alega,
y la poca confianza que le inspiraban los hombres, resolvió iniciar sin trabas su relación conyugal. No. No fue en esas semanas. Sabré responder a usted dejando la cuestión clara para que el jurado lo entienda, mas no troque mis palabras. Mi agresor persistía en darme caza y sin tener do acudir ni más fuer que sobrevivir a tal amenaza, busqué la salvaguardia por doquier de frondoso. A veces se disfraza la seguridad de amor sin querer. Me declaré y le alenté a pedir mi mano presto sin más que decir. Casarme tan joven no era mi anhelo, mas frondoso era para mis ojos remedio cierto para mi desvelo, escudo para defender enojos, y bien lo demostró ante mí y el cielo, encarando al vil con todo su arrojo. Mas vanos empeños que del dolor no me salvaron, pero engendró amor. Supo bien ser elocuente, pero ahora es menester que me sepa responder. ¿Cómo supo ser paciente? Me acaba usted de afirmar que el sujeto se afanó en darle caza. Buscó un juez para denunciar. ¿Un juez? ¿Y denunciar qué? No puede entender, me temo, el dominio tan extremo y el terror que le cobré. Muy justa será su queja porque no encuentro más verbo. Si te enseñan a ser siervo, en tu cuerpo se refleja. Y si te enseñan a bajar la cabeza humildemente, a hierro lo graba tu mente solo a servir y a callar. Las mujeres de la villa vivimos de la justicia náufragas y sin noticia y sin alcanzar la orilla. Se aleja de la razón que la ha convocado aquí. No. ¿Quiere que admita? Sí, que fue mala decisión. Sí, que no hice lo debido. Compartir con mi violador la culpa es demoledor. Para tal yo no he venido. Si a preguntas contestar no quiere, que es mi opinión, que prosiga la sesión. La sala puede dejar. ¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Y qué delitos atroces! Por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos arrancados. Mi cuerpo lleno de golpes y de sangre y las señales. ¿Qué derecho tengo a estar furiosa si estoy viva? ¿Podemos seguir? Sí, claro, cómo no. Ustedes sigan. Aquí queden entre sombras. Señora fiscal, ¿estima que tal cosa es de recibo? Lo que la intuición me dicta es que solo perderemos mucho tiempo en esta vista. Señor letrado, no son mujeres acorraladas de nuevo lo que se busca. ¿Mujeres acorraladas? Creo, señora fiscal, que debe a distintas salas referirse. ¿Qué mujer vio aquí acorralada? ¿Ustedes qué es lo que vieron? Una mujer enfadada, al borde de... ¿De la histeria? Sigamos sin más tardanza. Puede acercarse. ¿Se encuentra bien? ¿Ha sido informada de por qué está aquí? Sí. En la declaración dada, usted contó la agresión que sufrió aquella mañana en un botellón diurno. La primavera pasada. Debo pedirle que cuente, que diga algunas palabras sobre la agresión sufrida. Fueron semanas muy malas. Hubo gente que contó que me lo había inventado. O que me había pasado por mezclar mucho alcohol. O porque quería. Y no. ¿Conocía al agresor? Lo conoció esa mañana. Solo sé que hay un momento en mi memoria desierto. Es vivir sin existir. La culpa empecé a sentir no se va del pensamiento. Como lo decían todos. ¿Quiénes eran esos todos? Gente que estuvo en la fiesta. Todos tenían respuesta y conocían el modo de cómo yo había actuado. ¿Y en qué modo había actuado? No sé
falda bastante corta y la espalda escotada demasiado, a lo mejor. Fue drogada para anular su voluntad. No sé decir la verdad. Mas al no recordar nada, empecé desorientada a pensar. He sido yo. No fue usted. No, no fui yo. Y hoy es cuando termina todo, aquí empieza el final. Y este acto excepcional hacia ese fin camina. Agradecemos su ayuda. Puede marcharse tranquila. Si quiere añadir algo más. Nada. Fuimos a un museo. Me llevó una de mis tías por no verme siempre en casa. Una urna contenía 2 antiguos esqueletos. Me percaté enseguida que el que estaba acurrucado plácidamente a mi vista en su posición fetal al hombre correspondía. Apretado contra este, con la boca contraída, un cadáver de mujer en una eterna agonía. Leímos en la cartela que eran costumbres perdidas entre los indios taínos enterrar al lado, viva, a la esposa favorita. Tendría que ser más fácil olvidar esa vitrina. Mas al salir a la calle, consideré ser yo misma del museo ese esqueleto. ¿Es por aquí la salida? Grande fue su atrevimiento. Mayor es mi obligación. Habrá más de una ocasión. Y es firme mi pensamiento en que si una narradora no sabe o se queda muda, no le hará pregunta alguna, como ahí sucedió ahora. Esto no fue lo pactado. Es una niña. No sabe qué es lo que le ha pasado. No necesita preguntas. Puede que le haya fallado al traer la olla. Estimo que está abusando de su autoridad fiscal. Puede ser, mas demasiado me he demorado en hacerlo. Imagínese el pecado si eso lo dijera yo. El tiempo largo y pausado paralizó nuestros actos, mientras ustedes, armados de razón, su voluntad imponían sin pensar. Ya entiendo a lo que jugamos. A las buenas y a los malos. Me temo que es más complejo. Será mejor que sigamos. Mucho tiempo ha que pasó. 6 o 7 años recluida. Mas volví a Zalamea de la Serena hace días para que mi padre anciano de mis cuidados se sirva. De su casa apenas salgo si no es para hacer visita a mi prima y la vergüenza en sus callejas me hostiga. Me ronda tras las ventanas. Lo que dicen todavía lo sé cuando me los cruzo. Lo veo en sus ojos, me miran solo de lejos, de cerca apartan de mí la vista. Que si yo me escapé al monte con un capitán, perdida, deshonrando así a mi padre y a mi hermano, tan soberbia que rechacé a hidalgo pobre para vivir de las ruinas que quedan tras las contiendas. ¿Acaso esa no es la vía de medrar de los soldados? ¿No es coger lo que ellos quieran? ¿No es servirse plato a gusto de todo cuanto ansían? Debía haberse callado. Cuente cómo fue agredida. Padre y Señor, Hija mía. aquel capitán,
Huésped ingrato, que el día primero introdujo en casa tan nunca esperada cisma de traiciones y cautelas, dependencias y rencillas. Fue el primero que en sus brazos me cogió, mientras le hacían espaldas otros traidores que en su bandera militan. Aquel intrincado, oculto monte que está a la salida del lugar fue su sagrado. ¿Cuándo de la tiranía no son sagrados los montes? El traidor, pues, en mirando que ya nadie hay que le siga, que ya nadie hay que me ampare, porque hasta la luna misma ocultó entre pardas sombras, o cruel o vengativa aquella. ¡Ay de mí, prestada luz que del sol participa! Pretendió, ¡ay de mí otra vez y otras mil! Con fementidas palabras buscar disculpa a su amor. ¿A quién no admira querer de un instante a otro hacer la ofensa caricia? Mal haya el hombre que solicita por fuerza ganar un alma, pues no advierte, pues no mira que las victorias de amor no hay trofeo en que consistan, sino en granjear el cariño de la hermosura que estiman. Porque querer sin el alma una hermosura ofendida es querer una belleza hermosa pero no viva. ¡Qué ruegos! ¡Qué sentimientos! Ya de humilde, ya de altiva, no le dije pero en vano. Y si lo que la voz hierra, tal vez la acción explica. De vergüenza cubro el rostro, de empacho lloro ofendida, de rabia tuerzo las manos. El pecho rompo sin vida. ¿Ha pensado en este tiempo por qué fue usted agredida? Hay hombres que solo saben de furor, rabia y de ira. Lo llaman luego pasión o su natural hombría. Todo es frustración en ellos y reaccionan con inquina, asumiendo que es con ella como alcanzarán su dicha. Con deleite tan mezquino, sin cuidado a quien humillan, la sensación de poder convierten en tiranía. Eso es lo que pienso ahora. Mas su padre fue justicia lo que intentó que se hiciera. Debía haberse callado. Ahora cuando me mira, solo siente la vergüenza por mi única compañía. Porque el silencio piensa que habría sido propicio. Ser inocente a mi juicio me dejó igual de suspensa que el mismo silencio, cuan si yo me hubiera ofrecido a perderme y recogido al monte con el capitán. Quedó para mí la eterna y más amarga condena que un reo jamás sufrió. Las prisiones del silencio. De la duda y la sospecha, de la aversión, es la estrecha celda en que yo penitencio. Figuran los atestados de Ginesa, su criada, que anduvo muy ocupada recibiendo los recados que a cada hora el capitán a su casa le enviaba. ¿Por qué usted los aceptaba? Los leía en el desván en balde mi prima Inés. Mientras hacía donaire de los recados, desaire hacía yo sin interés ni gusto, pues los veía locos extremos diamantes. ¿Le respondió?
¿Fue tajante su oposición? Sí, creía haberlo hecho sin desdén. ¿Pudo haberlo interpretado como halago y tomado su prudencia por amén? ¿Quiere usted dar a entender? Mi puerta no quedó abierta. No, por supuesto, mas cierta confusión puede acaecer. Los equívocos serán, quizá... Una violación fue. ¿Qué equívoco puede haber? A veces ellas, por afán de mostrarse muy decentes, dicen no cuando dicen sí. Aunque luego se arrepienten. No quiero estar aquí, da igual. Es la impotencia de siempre. Una y otra vez las mismas culpas. Salga y no conteste. Se limitan a contar solamente lo que quieren. ¿Qué respuesta sacarán de esta vista los presentes, si puede llamarse vista? ¿Sabe lo que cuesta armar un discurso coherente? ¿Por qué no las escuchamos? ¿Por qué no deja que cuenten? Usted, señor abogado, por escucharlas, ¿qué pierde? No socave ni destruya lo que ellas narran. Respete. No se lo diré más veces. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos y estabas muy dentro de mí, corazón, te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, palabras no puedes articular. Necesitas que termine y que salga de encima para poder respirar. Será algo químico que descabalga la razón, impidiéndote gritar. Como si una fuerte luz que resalga inmoviliza a un pequeño animal en lo oscuro de la noche, tal cual. En la carretera, ¿saben qué digo? En penumbra la luz del coche ciega. Al final, cuando termina conmigo, la cabeza del cuerpo se disgrega. Siempre hice lo que él quiso y me fustigo, fingiendo un verdadero acto de entrega. Mas sé que no lo hice yo, no miento. Fue su fuerza, no mi consentimiento. ¿Lo denunció? No, no pude. ¿Por qué? Él era mi pareja. Una sombra que está ahí. Sentí ser su prisionera mientras él era mi luz. Así que de gentilezas le colmé. Tanta atención puse en él. La simple idea de ir a urgencias me aterró. Y sin exploración la puerta a la denuncia se cierra. ¿Lo dejó? No me di cuenta de que yo era la víctima. Tenía que darme cuenta de que cuando me decía cómo vestirme no era protección, ni amor, ni nada. Tenía que darme cuenta de que yo no era suya. ¿Se dio cuenta? Y la prueba es que está ahora aquí, dando nítidas respuestas que ayudan a ilustrar qué pasó. Mucho me pesa el admitir que hice cosas que no debía, porque a ellas
las mujeres del jurado, también a usted. Mi respuesta no les va a satisfacer. Hable con libertad plena. Dar en mi cabeza vueltas era como en tan perversa dominación reafirmarme. Ser la que sufre y espera más desamparo, más miedo. Para evitarlo resuelta y así seguir adelante, tuve que indagar atenta muy adentro de mí misma. Verme de manera nueva, ganando el lugar central y dejándole al fuera. Descubrí que había amado apelando no a la fuerza, sino a mi debilidad. De humillarme hice prueba de amor y hasta presumí de sacrificarme ciega y resistir con paciencia. Y anulada quedé presa, perdí mi red afectiva y hasta abandoné mis metas. Fue bastante irresponsable ese modo atroz de entrega. No deje que sin mesura se abra un hueco la culpa. Madurez, sensatez, juicio. No es lo mismo que la culpa. Y no ofrecer distinción es ser víctima corrupta, relegada a ser la pobre cosa frágil, diminuta, que hasta usted trata de un modo paternalista y no ayuda. Tiene toda la razón. Le presento mis disculpas. Venimos de testimonios de mujeres que aún buscan estas palabras que usted con tanto acierto pronuncia. ¿Podrá dar buenas respuestas a las siguientes preguntas? Tomo entonces la palabra. Tras su explicación profusa, que tanto le agradecemos, hablemos sin más censura. Admite, pues, que hay mujeres que no saben decir nunca que no. Desgraciadamente, en nosotras se inculca esa imagen de un amor romántico que en sí oculta un abuso de poder que hasta la voz nos fractura a la hora de decir no. ¿Y reinciden en conductas? Señor, todos estamos reincidiendo. De no ser así, la agresión sexual sería solo un capítulo horrendo de nuestra infame historia nacional, aunque aciago presente sigue siendo. Reconozcamos que algo hacemos mal y dejamos que aumente esta trama de miles de hilos que nos amalgaman. Si lo he comprendido, cierta responsabilidad sobre el suceso aquí narrado, usted admite. Perdone, acepto ser responsable de no distinguir patrones de conducta muy dañinos de mi agresor, pero acciones violentas desembocaron en todas las agresiones soportadas y sin duda las cicatrices peores las llevo dentro del alma. Soy solo autora de errores, mas no de ningún delito. ¿Cuándo inició los errores que dice haber cometido? Supongo que esas noches en que quedaba en venir, yo esperaba y entonces le llamas y no te atiende. Piensas que no son razones para enfadarse y cedes. Su derecho reconoces a que haga lo que quiera contigo y te suelta y coge. Pisa tu asertividad. Que eso es querer, supones. ¿Admite usted que cedió? Ya le dije en qué cuestiones. Imagine una mujer dañada que se expone de forma reincidente a anómalas relaciones ancladas. Está en su casa. Llega de repente un repartidor amable, le agrada, y en tener relaciones consiente. La mujer se arrepiente al instante y denuncia al eventual amante. Sé por dónde intenta ir. El que hubo consentimiento, ¿quién lo dice? ¿Él? ¿Usted? Pasa eso a cada momento. Imagine, un hombre va a un cajero y se expone de forma reincidente. Ya ha ido más veces a sacar dinero. Está con su tarjeta y de repente un viandante un poco más severo le pide los billetes y él consiente. Y el hombre se arrepiente al instante y denuncia al convincente viandante. ¿Quiere añadir algo más? No. Le agradezco la claridad que hoy hasta aquí ha traído. Mamá, me han violado, le susurré. Y ya no lo quise repetir. Solo esa única vez lo pronuncié. A partir de ahí, ya no controló. Bueno, no. A no controlar empecé en ese portal frío como el polo. Noté que alguien me agarraba por detrás. Su voz me bloqueó, no hizo falta más. Más paralizarse o quedarse ausente, reacción es de defensa natural, no de consentimiento realmente, ante un intenso miedo ya ancestral.
El término, que no es nada corriente, es inmovilidad tónica. Y tal es su potencia que todo el torrente de la resistencia activa bloquea y el individuo apenas balbucea. Lo vimos en otras declaraciones. ¿Un miedo femenino? Se equivoca. ¿Qué le hace pensar así? ¿Qué razones? No poder hacer nada nos aboca a asumir que sigan las violaciones. Es un valioso hallazgo que trastoca la creencia de que solo hay agresión si la víctima evidencia oposición, libra del criterio de resistencia. ¿No lo ve así? No, porque eso implica no poder luchar contra la violencia sexual. La inmovilidad justifica que la prevención no tenga presencia. Sepa que este proceso se dedica a indagar para encontrar las respuestas con las que procurarse herramientas... No, creo que no comprende que no se puede aceptar la existencia de un herramientas que den fin al ruido, mi voluntad, a la oscuridad que nos veda el ver y oír y nos impide pensar. Disculpen, usted también no la debe importunar. Si le parece, hablemos de algo poco habitual que antes ha mencionado. Su voz, ¿lo podría ampliar? Él me hablaba, así como no recuerdo con claridad ni su cuerpo ni su cara, esa sombra en realidad no me perturba, mas su voz, de olvidarla soy incapaz. Sin que entre en los detalles, ¿podría explicarnos cuál fue el efecto de esa voz en el momento? El portal hacía un poco de eco. Sus palabras, cual metal, herían con mucha fuerza para dejarme incapaz. Ahondaban y descendían por mi espina vertebral. Todo era junto y a la vez. Pero lo que de verdad me transformó en una víctima en ese oscuro lugar fue el tono, fue la actitud de sus palabras sin más. Él realizaba el papel de violador y aunque irreal pueda parecer, me impuso el rol de víctima. Mas en ese impulso no estaba solo, pues tenía atrás no la ayuda de otros hombres, de toda la sociedad, que sin piedad nos educa a estar en aquel portal como sujetos del miedo. Y esa es la realidad. ¿A qué se refiere? Estoy convencida, aunque quizás no es sencillo de entender, pero para otras igual lo será. Y es que en mi pecho crece desde tiempo atrás la idea de que en mí estuvo de manera natural siempre ese papel de víctima del inconsciente quizás. Estuvo en mí cuando tengo 5 años y todos dicen solo lo guapa que soy. Estuvo en mí cuando tengo 7 años y muy firme mi madre me recrimina por cómo me siento y dice: ¿con las piernas separadas te sientas? Es insufrible. Estuvo en mí cuando tengo 12 años y es posible que en el metro abarrotado un viajero se aproxime demasiado a mí y su mano me manosea tan libre. Estuvo en mí cuando tengo 15 años y me dicen: sé sensata y no vuelvas sola a casa desde el cine. Estuvo en mí cuando tengo 20 años y decide un hombre violarme a 2 portales del mío. Miren si no está siempre en nosotras. En su intervención incidió en hablar de palabras. Tiene gran importancia. Para que exista se debe nombrar la realidad y la ley en abundancia toca el abuso sexual, sin dudar. Pero es preciso prestar vigilancia a cuestiones. ¿Usamos el lenguaje de forma responsable? ¿El mensaje que elaboramos está generando una anómala escala de valores para la violencia sexual, restando gravedad a estos delitos mayores? Las palabras a las que estamos dando valor en una violación, señores, ¿a quién pertenecen? Y en el proceso legal, el no, que nunca es no, ¿qué peso tiene? Tiene mucho a la hora de juzgar. ¿Para qué parte, según usted, tiene peso? Era algo muy importante, creo, para el abogado de mi agresor que dejase claro que no dije no. Porque es cierto que durante la agresión no pude hablar, y fue verdad. Aunque en parte de la justicia esperaba algo más, porque al instante yo ya no era la víctima, sino que era la culpable. Y perdí todo el control. Me esperaban más portales. Mi vida sexual, mi ropa, mi actitud, mis amistades. ¿Por qué nadie preguntó si escuchó un indudable sí de mi boca? Lo dije. Mas también por nuestra parte, cada una ha de cambiar su manera de expresarse. Hoy nunca diría me han violado, como si fuera un desastre natural, algo que no puede ser evitado, un seísmo o una lluvia torrencial que aguardas a que amaine encerrado.
Es preciso cambiar la forma verbal. Él me violó. Hay un sujeto activo responsable de tal acto lesivo. Esa sería la clave. Y obligar al agresor a demostrar sin ambajes que se dio un consentimiento afirmativo. Que aguante él la carga de la prueba y la víctima se salve de ser culpabilizada. Con un cambio de lenguaje avanzaríamos tanto. De valor incalculable, sepa que es su testimonio. Y nada más por mi parte. Más importa detenerse en los hechos, ya que cabe hacer algunas preguntas. Seguro que con detalle recuerda a qué hora era el momento del ataque. Las 5 de la mañana. ¿Cree que ese acto salvaje del que usted ha sido víctima igualmente pudo darse a otra hora del día? ¿Se refiere a horas normales para una mujer sola? Hablo de horas con bastante más luz para que un sujeto algo enfermo no intentase agredirla. Negligente fue el volver sola y tarde. Solo pasó por el sitio incorrecto en el instante equivocado. Es simple y breve mi conclusión ante su afirmación de que toda la sociedad implacable secunda cada agresión. No comprende que es muy grave lo que dice. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Lo que digo es grave? Mientras usted me atribuye unos argumentos tales que en lugar de ser la víctima me hacen torpe y culpable. Está malinterpretando el hecho de que subraye lo eficaz que es aplicar el sentido común ante situaciones tan difíciles, en gran parte evitables. ¿Evitables? ¿A qué precio? ¿A negarnos el derecho de andar solas por las calles libremente, por ejemplo? La calle no es nuestra, ¿no? Y la noche mucho menos. No voy a perder el control. No sabe cómo lamento que sus palabras transmitan que el único medio bueno que frene esta violencia es renunciar a derechos que debieran de ser básicos. Todos estamos de acuerdo en que la sociedad mira por las víctimas primero. Para entonces ya hemos sido violadas. Mas el intento que supondría un cambio valiente sería el hecho de que se cambiara el foco y la sociedad primero mirara al agresor. Ahora sí que no lo entiendo. ¿Quiere que el protagonista sea él? ¿Usted? No acierto a ver qué es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que yo quiero? No es solo una monstruosidad la violación ni un exceso, sino un arma de poder que el hombre empuña presto a fin de poder llamarse hombre. ¿Está hablando en serio? Dice que para llamarse hombre hay que violar, ¿cierto? Soy hombre y no soy violador. Aunque me estoy conteniendo. No hay duda de que tenemos un problema si cree esto. Y no le haré más preguntas. Es lo que a ustedes adentro, muy adentro, les sostiene. Y en ese continuo esfuerzo se les va la vida. Habla sin saber. Sin remedio. Sacrifican alegrías, otra intimidad, afecto, más luz, amores, vínculos, descanso, calor, sosiego. Demasiado sacrificio por ese mandato eterno. Repito, no hay más preguntas. Y es sacrificio funesto. Hasta aquí los testimonios, creo, miembros del jurado, que muy valiosos y honestos de las denunciantes. Vamos a dar paso a los testigos, que en este excepcional acto sus relatos tienen también un crédito destacado en la búsqueda del porqué. Puesto que debe comenzar la fiscal, llamo de hecho al primer de mis testigos a esta sala. Le agradezco que haya decidido venir. ¿Podría narrar los hechos que causaron el suicidio de Lucrecia? Eso espero. Solo más sangre lavaron aquellas gotas de sangre. Han pasado muchos años. Todo empezó días antes, aunque entonces el augurio pasó por simple percance. Marchaba otra vez en mi señor colatino con los leales a luchar contra los gallos. Riesgos, peligros y males que mi señor aceptaba de buen grado y sin ambajes. Otra despedida, cuando por la ventana que sale al campo, paloma humilde, en ese mismo momento, herida de arpón infame, entró y cayendo a sus pies se los salpicó con sangre. Mas los presentes no vieron cómo esa misma sangre mancillaba el blanco lino
en que Lucrecia en las tardes se distraía bordando de su destino ignorante. Solo más sangre lavaron aquellas gotas de sangre. ¿Podría ir a los hechos? ¿Hechos? ¿A cuál de los hechos se refiere? ¿A la muerte de mi señora Lucrecia? Le rogaría que empiece por la noche en que Tarquino se presenta como huésped en casa de su señora y cuente lo que recuerde. Era ya noche cerrada. Recuerdo, para divertir la soledad de Lucrecia, cantar como tantas noches. Yo debí serrano, cortarme la vena, cuando entre los ayes de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena, con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui, cuando con tus ojos mirando los míos me dijiste así. Dame limosna de amores, dolores, dámela por caridad y pon en mi tuna flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, el agüita de bebé, ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Dame limosna de amores, dámelas tú mis dolores, porque me voy a morir. Dame limosna de amores, dámela tú mi dolores. Y ya cerradas las puertas, llegó el florido príncipe Tarquino a pedir, cual hiena, con las garras afiladas, albergue de forma artera. De poderosos amores hablábale a Lucrecia, sin embargo su ponzoña de otra naturaleza era. Todo en Tarquino es trampa, todo campaña funesta por el dominio de cuerpos y tierras, y así decreta, sea donde sea, que él es dueño, y así doblega. Y después, Cayó el sudario de la noche que no presta la claridad de la luna ni la luz de las estrellas. Así que usted no vio nada. No con los ojos, mas lo vi con los oídos. Aquella misma mañana, en cuanto amanece, y Lucrecia pide luz en la oscuridad, con sus trenzas descompuestas, sus cabellos de 1000 hilos de oro, su cara en tierra. Cómo temblaba en mi mano el candil, cómo me hiela el alma aún recordar el puñal que se encadena en su mano mientras cuenta rota la infamia Lucrecia. príncipe tirano, este de la tierra, aborto, este monstruo de crueldades, este de torpezas monstruo, llegó a mi casa esta noche y dando ingrato retorno a la piadosa acogida, al hospedaje piadoso, de esos lascivos deseos dejó anegarse en el golfo. Cautela soy en sus labios, libertades vi en sus ojos, fuerzas previno que admiro, violencias logro, que lloro. Yo que no temía la muerte, yo que el vivir tuve en poco, yo que solo mi
opinión y al honor atendí sola. Caí en la mayor afrenta. Choqué en el mayor escollo. No porque me hubiese culpa, que en un desmayo penoso cadáver fui a su torpeza, mármol frío, inmóvil, tronco. Pero, ¿quién puede alentar a aquel sacrílego monstruo a tanta maldad? ¿Fue acaso mi honestidad? ¿Cómo? ¿Cómo el más pernicioso vicio yo en la virtud apoyo? Pero ¿cómo a los discursos doy lugar? Cuando conozco que estoy sin honra, que vivo a las afrentas y al odio. Y así pues de mi fortuna, la infelicidad no ignoro. Vengarme yo de mí misma será venganza de todos. Y este riguroso acero entre en mi pecho hasta el pomo. Lave con sangre esta mancha y en desdichados elogios digan que de mis desdichas por menor la muerte escojo. Gracias por hacer expresa, con su propia voz, la voz de su señora Lucrecia. Aunque cause el mismo dolor que si masticara ortigas, tenemos que hablar con temor, pero hablar nos va la vida. Señor, le agradezco su esfuerzo para venir, pues de su salud sabemos que anda algo delicado. Solo va quedando invierno. Como usted sabe, es fuerza que el testigo diga siempre la verdad. Yo no supiera decir otra cosa. Sabe que es preciso que se sepa. El jurado aquí presente tuvo la oportunidad de escuchar a Isabel, su hija, mas su hijo Juan también estuvo implicado. Y también le hice pagar. Y aun a mi padre también tratara con rigor tal. ¿Fue ese rigor en el trato, puesto que ha quedado atrás, como alcalde o como padre? Como alcalde fue. Y además, voto a Dios que como padre. Si lo pudiera explicar, para el jurado sería de una gran utilidad. Justo fue que como alcalde, cuando agredió al capitán, pena de prisión le impuse, aunque alzase el puñal al agresor de Isabel. Mas no es razón voto a tal que se agreda a un superior. Como padre, alejé a Juan de la vida soldadesca. ¿Por qué? Quizá por faltar su madre, siendo el chico, le consintiera de más. Así que mientras yo iba a sembrar el cereal, él se dedicaba al juego, donde perdió un capital. Cavilé en aquellos días qué habría de hacer conmigo, sino ser toda su vida un holgazán, un perdido. Váyase a servir al rey. ¿Qué vio para del camino del ejército alejarle? Cuando le nacen los hijos, uno piensa que serán superiores a los vivos, hombres nuevos y mejores que uno mismo. No es así como tendría que ser el mundo y los siglos, sin arrogancia y desdén con otros y con él mismo. Más y sobre todo humildes con recto juicio. ¿Cuántos, teniendo en el mundo algún defecto consigo, le han borrado por humildes? ¿Y cuántos que no han tenido defecto se le han hallado por estar ellos mal vistos? No hablen mal de las mujeres. La más humilde, les digo, que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. No riñan por cualquier cosa,
que cuando en los pueblos miro muchos que a reñir se enseñan, 1000 veces entre mí digo, a que esta escuela no es la que ha de ser, pues colijo, que no ha de enseñarse al hombre con destreza, gala y brío a reñir, sino a por qué ha de reñir, que yo afirmo que si hubiera un maestro solo que enseñara prevenido no el cómo, el por qué se riña, todos le dieran sus hijos. En esa escuela habríamos, sin excepción, aprendido a gobernar la violencia. Mas todo esto a mi hijo no le supe transmitir. Tal vez un villano rico también peca en vanidad. Mi corazón encogido vio como aquellos soldados, sin temer ningún castigo, causaban desdichas tales que para nombrarlas digo no es menester referirlas. Vi así en quien mi hijo se trocaría, haciendo suyos los modos mezquinos del ejército que llega y atropella sin castigo. Por esa razón trunqué el anhelo de mi hijo por emprender los trabajos de la guerra. Muchas gracias. No hay más preguntas. Ambas partes, además, acordamos también citar a esta vista extraordinaria a una jueza voluntaria, capaz, sensible e imparcial, de impoluta identidad, cuyo criterio y experiencia serán una gran influencia a la hora de dirimir la sentencia hoy aquí. Queremos agradecer, magistrada, que nos entregue su tiempo. Notable cambio ver la sala desde este lado para usted. La iniciativa es loable. Todo lo que pueda ser aportado por mi parte. Es usted muy amable. ¿Cuántos? 20 años en el oficio. Yo creo que es el instante propicio para que nos explique en qué factores se basa un juez para dictar sentencia. Nuestra función es la de prescriptores. Debemos acreditar la secuencia de los hechos. Somos, sí, captadores de la verdad o más bien de su ausencia. Un juez no tiene que creer la versión de nadie jamás, pues no es su misión. En casos de abusos, como el actual, si fuera un procedimiento ordinario tendría... Esta es una sesión excepcional, en la citación... Si fuera ordinario, digo, tendría importancia vital el informe que añaden al sumario los peritos. Su aporte es crucial. Afirmaría, pues, que es necesario para que haya caso. Diga qué pasa si la prueba de cargo es tan escasa como una exigua declaración. Baste decir que depende del caso. Mas se puede perder la presunción de inocencia. Para ello me baso en 1. Falta de animadversión anterior entre ellos. 2. Repaso al relato que hace la denunciante. Si no mantiene una versión constante y que tenga verosimilitud... Para más concreción y acercamiento, se descarta la verosimilitud si el supuesto delito queda exento de denuncia. Con toda exactitud. De verosimilitud se queda exento y los hechos podrían ser aval de un típico desencuentro sexual si median años entre los dos hechos. Sepan que el hombre que es acusado se enfrenta a una reducción de derechos, porque desde ese instante está obligado a demostrar su inocencia. Desechos quedan principios como la presunción de inocencia. Gracias por su aclaración. Al hilo de su respuesta, pregunto, ¿y la presunción de veracidad de la víctima no es menor asunto y es principio fundamental, verdad? Verdad. Gracias. Aclarado este punto, vamos a una mayor complejidad. Para que un delito se tipifique de agresión sexual, le encarezco explique, le rogaría que muy claramente, si ha de probarse con la resistencia oportuna en el juicio. Textualmente se pide un mínimo de resistencia por parte de la víctima. ¿Es frecuente que una ley exija cierta vehemencia a una víctima? Eso es una expresión que necesita una interpretación. Entiendo. ¿Y si no se da para el juez la resistencia mínima? Pues nada. La víctima no tuvo la fluidez que el juez estipula, no fue violada. Perdón, eso roza la sordidez. Tenemos una herramienta pautada que es la ley. Con ella y la decencia profunda se dicta cada sentencia. Le repregunto, ¿no ha sido violada? Le respondo que se obtendrá sentencia solo en virtud de la verdad probada de los hechos. ¿Podría la sentencia depender solo de una inadecuada reacción de la víctima?
En la audiencia, ¿dónde quedan los actos delictivos del acusado? Son los causativos de juicio. ¿No piensa que es mucho peso para una víctima? ¿Y cómo creer en nuestro sistema judicial eso de todos somos iguales? Cualquier hombre o mujer. Señora, le confieso que vine hoy dispuesta a agradecer su entrega a esta necesaria empresa. Y es una decepcionante sorpresa el oír cómo mezcla su incesante búsqueda del móvil abusador con la labor judicial. Y tajante digo que solo un desconocedor del derecho cometería tan flagrante disparate. Inadmisible error. El por qué es ajeno al derecho penal, se trate o no de un abuso sexual. No recuerdo hacer pregunta ninguna sobre el móvil del abusador. Siento que lo incomode, en tal caso, alguna de las aquí formuladas. Lamento que encontrara también inoportuna mi última pregunta. Verá, le cuento. Va sola y un grupo de hombres se aunan, la rodean y le quitan al momento sus pertenencias. ¿En darlas consiente? ¿No las entregó voluntariamente? Le pongo este ejemplo porque creo que está convencida que las mujeres prudentes nunca serán agredidas. Que esta violencia la sufren las que beben o caminan solas de noche. Y no usted, que se tiene por más lista, juiciosa y más sumisa. Que empiecen los alegatos de cierre de esta vista. Todos, en algún momento, señores de este jurado, hemos podido sentir ser víctimas sin reparo a edad y a sexo. Todos. En la escuela, en el trabajo, hasta en la propia familia o en pareja. Es cotidiano el abuso de poder. Y no podemos negarlo. Lo sentimos y sabemos que incluso puede cegarnos la frustración que provoca, aunque sean nuestros actos imprudentes los causantes. Es justo ahí donde enmarco varios de los testimonios que hoy hemos aquí escuchado. Cada víctima en su interno pudo sentirse de facto abusada o violada. Así que, ¿dictaminamos que ha habido delito? Señores de este jurado, las sentencias no se dictan así. Aunque celebramos sesión extraordinaria, sería un muy grave fallo no basarnos en los hechos. No hay que pasarlos por alto. Los ejercicios de fe y el eslogan insensato de hermana, yo sí te creo, serán un completo fiasco si permitimos que entren en la sala. Es un quebranto a la justicia. Y ahora, centrándome en nuestro caso, ¿por qué los hombres abusan? La fiscal ha entregado causas que no son científicas, muy sugerentes de largo, antihistóricas, diría. El tiempo cristalizado del que habla no es irreal. Es más, el tiempo es más raudo y trepidante que nunca. ¿No es precisamente acaso la igualdad un bien que crece en la nación sin descanso? ¿O es que nuestra sociedad apenas ha avanzado? Respondan ustedes mismos. Si hoy llegara un marciano y escuchara a la fiscal su discurso exagerado, podría incluso pensar algo tan disparatado como que la humanidad se enfrenta a un holocausto contra la mujer, y habría que explicar que no es el caso. Y habría que explicar que sujetos inadaptados, depredadores sexuales, siempre hubo. Soy yo más claro. Hay violadores, mas la cifra es exigua. Son los casos que hay que atender, esos son. Hay que doblar sin descanso esfuerzos ahí. Los jueces, agentes sociales, cuanto sea preciso, y evitar la reincidencia, apartarlos de la sociedad. Y luego, los recursos que gastamos en lo que hoy nos ocupa. Casos en los que ya entramos en el terreno que roza la intimidad, el descaro, una bravata inmadura. Mas tampoco es inexacto
que algo en la seducción hay de arrogancia y en llanto acaba lo que era juego. ¿Por qué? No sé por qué hago cosas para las que no estoy preparada. Les complazco, pero luego me arrepiento. Les culpo de haber causado daño en mi cuerpo y mente. De niñas en fiestas hablo. Infelicidad conyugal. Mujeres en altercados contra la autoridad. Niñas solas viajando. Hallan en la agresión sexual el vehículo, el relato. Lo que no saben nombrar, pero que genera miedo, vergüenza, culpa. Declaro que el defendido en esta faceta no es un dechado de virtudes, yo lo admito. Pero ¿acaso aquí estamos para etiquetar a alguien? A nadie. Ni al acusado. Tampoco a las denunciantes. Razones he demostrado. Ven que no es un violador. Ser hombre no es un pecado. Menos aún, un delito. Señores, así de claro lo digo. Muchas gracias. Miedo, vergüenza y culpa. Son, señores y señoras del jurado, las palabras que más veces hasta ahora se han escuchado. Es curioso que se repiten, se entonan y el tiempo desacelera. Las mujeres así invocan y se internan en un tiempo lentísimo que secciona eternamente su historia. Y lo viejo no se agota y lo nuevo no florece. Esa lentitud aborda el pasado y el presente. Y aunque las luchas afloran en las calles y las leyes a la realidad se asoman, no vence su tiempo. Miedo, vergüenza y culpa nos postra. Para escapar de este tiempo tan lento que nos sofoca, optamos por no pensar que es un problema de todas, sino que son unos pocos individuos los que acosan y nos los representamos como monstruos en la sombra. ¿Para qué indagar más? ¿Qué gana el que se cuestiona lo que como sociedad hacemos ante el que viola? Con lo bien que está el problema, barrido bajo la alfombra. No es un sujeto anómalo el violador, pues se forma reproduciendo el modelo de muchos que colaboran a que perviva un código que les manda. Es una ola social que como pulsión arrasa a quienes violan y se expresa en él. Entonces, declaramos al que viola culpable de actuar como nuestra sociedad le forma. Y no lo puede comprender. Cree que la ley le traiciona. Las premisas que sostienen ese código de sobra las hemos oído aquí. Bebió mucho, estaba sola, llevaba tal vestidito. Pero qué cabeza loca, salir con desconocidos. Está en ellos y en nosotras. Y mientras no sea abolido el código y sin demora, echaremos lo barrido por debajo de la alfombra. Porque el que viola hallará una red que promociona su inocencia y no permite que descubra la cuantiosa cantidad de miedo, culpa y vergüenza que ocasiona. También oímos aquí, estrictamente el que viola no es un individuo solo. Sus modelos, que conforman una masculinidad sin reparo, le escoltan a cometer el delito. No es hombre fuerte el que viola. No es apetito sexual ni líbido de la tropa. Eso no es de utilidad. Es violencia que incorpora por crueldad el aislamiento.
Pero el rasgo que me asombra es la expresión que en la sala hemos oído. El que viola dice a la mujer: no puedes andar por la calle sola porque no te pertenece. Se comunica y forja una disciplina, una que a la mujer aminora, dejándola reducida a un cuerpo sin persona. Algunos de mis colegas me llaman la vengadora. Y les confieso que cuando planeaba a toda costa este acto extraordinario de forma presuntuosa, confiaba en que daría una lección algo tosca a los hombres. Quise tener a un agresor de ahora, a uno pendiente de ser juzgado, a alguien que viola. Quería obligarle a escuchar a las mujeres que viola. Era una oportunidad para cada narradora de reafirmar su relato ante un hombre que viola. Que fueran por una vez propietarias de su historia. Porque la palabra dicha siempre germina y brota, hoy o tiempo después de ser oída. Pero conforman a su vez otro relato del violador y la losa, una losa muy antigua, persuasiva e inductora, hecha de masculinidad. Este es para el acusado, en suma, el beneficio penitenciario que le brindo: conocerse. Y le insto a quebrar así la losa. No es un proceso inscrito en lo judicial. Nos toca a todos, en colectivo, como sociedad, afirmo, tirar por fin de la alfombra y abolir sin paliativos el mandato que nos roba la plenitud. Y al abrigo de un tiempo más ligero, avanzar sin más demora. Tras haber de estas mujeres escuchado sus historias, llega su turno. Por ende, se pierde la vengadora de las mujeres, errante por un paisaje de prontas luces y muy antiguas sombras. Es tiempo de deliberar. Ahora, ustedes escojan.